Al Señor y mis saludos para todos los que ya estamos conectados en esta programación. Vamos a tomar la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 9. La palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Es la propuesta o el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo. Vuelvo a repetir, hace pocas fechas el mundo cristiano ha celebrado la Navidad, la encarnación de Cristo. Y en estos tiempos, posiblemente algunos ya se habrán olvidado de esta fiesta y seguirán con su vida como si nada hubiera ocurrido, que Cristo haya encarnado, haya nacido y haya venido a buscarnos a nosotros. Bien, entonces el pensamiento para esta tarde: Cristo vino para darnos vida eterna. ¿Para qué vino Cristo? Para darnos vida eterna. O sea que si Él no hubiera venido, no tendríamos vida eterna. Pues esto es verdad. El propósito del Señor es que Él vino para que tengamos a través de Él vida y vida eterna. Cuando la Biblia habla de la vida eterna, se refiere al don de Dios que viene únicamente, escuche, que viene únicamente a través de Cristo. ¿Hay otra manera de alcanzar la vida eterna? Según la palabra del Señor, no. Es la única manera de alcanzar la vida eterna. En Romanos 6:23 dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este don de la vida eterna está en contraste con la muerte, que es el resultado natural del pecado. Así que el don de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida. Estaba Jesús en Betania, una pequeña aldea. Estaba en la casa de su amigo Lázaro, de sus hermanas Marta y María. Solamente que esta vez no era una visita normal, era una visita extraordinaria. Él había sido llamado por sus hermanas porque Lázaro estaba muerto. Cuando Jesús llegó, Marta le enfrenta y le dice: si tú hubieras estado aquí, posiblemente le habría sanado y mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son palabras muy duras, muy categóricas, muy desafiantes y también muy incomprensibles. El hecho de que esta vida es eterna indica que la vida es perpetua, es decir, continúa para siempre y no tiene final. Cuando decimos vida eterna, quiere decir que no tiene fin. Así que pensando en la propuesta de Dios, tenemos que tener mucho en presente, primeramente, la condición de
el hombre, la condición de la humanidad antes que venga Cristo, la condición de la persona antes que reciba la salvación de Cristo. La palabra del Señor dice que el hombre está muerto en sus pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Está muerto, esa es su condición espiritual del hombre. No es que está medio evangelizado, que tiene una religión, que está medio convencido, que está medio perturbado. No, 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 no. La palabra de Dios no anda con palabras a media. La palabra de Dios le dice directamente el hombre en su condición espiritual, sin Dios y sin Cristo en su corazón, está muerto en sus pecados. Alguien dirá, pero yo estoy vivo. Yo trabajo, algunos estudian, otros están viajando, etcétera. Entonces la gente dice, ¿cómo voy a estar muerto si estoy vivo? Mire, las características de un hombre muerto, podemos decir que son muchas, pero vamos a pensar en dos chiquitas nomás. Primeramente, la insensibilidad. Un muerto, mientras está muerto, un cadáver, en otras palabras, es insensible. Lo pueden enterrar, lo pueden cremar, lo pueden desaparecer, lo pueden tirar a un barranco, pueden hacer de él lo que quiera. No siente absolutamente nada, absolutamente nada. La otra característica es la incomunicación. Usted no se puede comunicar con un muerto, con un cadáver, ni el cadáver puede comunicarse con usted. Entonces, ¿qué tiene que ver esta situación de un cadáver con una condición espiritual de un hombre a quien Dios por su pecado considera muerto? Es que el hombre es insensible, no siente, no desea para nada. Él puede emborracharse, él puede drogarse, él puede asesinar, él puede robar. Y si nadie lo ha visto, él está bien, se siente un triunfador. Puede corromperse hasta extremos, tal vez inexplicables, y él se siente un triunfador. No es sensible a la maldad, no es sensible a la corrupción. Él se siente realizado. Es un cadáver espiritual, no tiene sensibilidad. Y si alguien le predica de Dios, se ríe, porque sabe según su experiencia que Dios no existe para él. Entonces le causa hilaridad todavía encima de su condición. Es tan insensible que no piensa un momento en la posibilidad de que él necesita a Dios. La segunda es la incomunicación. El hombre en pecado no se puede comunicar con Dios. Esto es lo que sucedió en el huerto de Edén. Cuando el hombre pecó, perdió la comunicación con Dios. Ya no quería estar cerca de Dios. Ya no quería conversar de Dios. Ya no quería saber nada de Dios. En realidad, a pesar de sus grandes necesidades, él se sentía bien lejos de su creador. Por eso es que apareció esta terrible generación de Caín, de gente que no servía, no conocía, no adoraba a Dios, hasta que nació Set y los hombres volvieron una vez más a adorar y a comunicarse con Dios. La palabra del Señor en Romanos 5:12 dice, la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Qué bueno, aquí hay un mensaje ya de esperanza, que Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. O sea, Dios puede cambiar nuestra condición de muertos espirituales a una condición de vida espiritual. Para eso vino Cristo, para cambiar la condición en la que el hombre se encontraba espiritualmente, de ser y presentar las características de un cadáver espiritual a una persona, como dice Pablo a los Efesios, vivificada por el Espíritu. Así que Cristo nos ofrece la vida eterna. Él ha venido para esto. La única esperanza para un muerto es que vuelva a recobrar la vida. Es por fe en la muerte. Escuche, esta palabra parece contradicción. Que yo voy a recobrar la vida por fe en la muerte. Sí, pues, pero no estoy hablando en mi muerte, sino en la muerte de Cristo y en la resurrección. Cuando hablamos de Jesús y de su muerte, no estamos hablando aisladamente del final de sus días, sino estamos hablando del proceso que lo llevó a la consumación total de su glorificación, cuando al tercer día resucitó, venciendo la muerte. Entonces, por fe en esa muerte y en esa resurrección de Cristo, es que llegamos nosotros todos a experimentar la vida eterna. Dice la palabra del Señor en el versículo más bonito de todo el Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es la oferta del Señor, que Cristo nos ofrece a todos los muertos espirituales, a los cadáveres espirituales, nos está ofreciendo la vida eterna. En primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo, hablando de Jesús Cristo, tiene la vida. Usted tiene al Hijo, pero no estamos hablando de que lo tenga dibujado. Tal vez usted lo tenga en una fotografía y está muy bonita. Tal vez usted lo tenga en la mejor pieza o sala de su hogar. Lo tenga con una luz, con flores. Yo he visto en algunos lugares cómo lo tratan con tanto cariño, con tanta preferencia, el retrato del Señor. De repente usted lo tiene esculpido, lo tiene tallado. De repente usted tiene un Cristo crucificado ahí, a quien le reza y tantas cosas hace para comunicarse con él. Entonces usted puede decir: yo tengo al Hijo. Eso no es tener al Hijo. Usted tiene un cadáver, usted tiene una figura, usted tiene una representación. Entienda, ese no es el Hijo. El que tiene al Hijo vivo, resucitado, glorificado, poderosamente actuando, este tiene la vida. El Cristo que se comunica con su pueblo, el Cristo que dirige a su pueblo, el Cristo que gobierna a su pueblo, el Cristo que a través de su palabra no ha dejado de comunicarse con los suyos. Entonces, si usted tiene al Hijo de esta forma, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no estamos hablando de la figura, al que no tiene al Hijo de Dios vivo, resucitado, actuando, no tiene la vida. Así que de nada le vale que usted pueda tener una sencilla o una muy bonita representación. Es importante que lo tenga a Él.
vivito, actuando, hablando, dirigiendo, comunicándose, exhortándole, animándole. Eso es la vida. Así que frente a esta condición del hombre y la oferta de Dios, hay una necesidad urgente de creer en Él. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, eso es lo que dijo Jesús en Juan 14:1. Creed en Dios, y la gente posiblemente afirmó que sí. Bueno, si ustedes creen en Dios, tienen que creer en mí. Entonces, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué tremenda promesa del Señor. Gloria a Dios. Y en Juan 17:3, el mismo Señor confirma, porque hay mucha gente perturbada, no centrada, que no tiene un conocimiento cabal porque desconoce las Escrituras, el Evangelio de Cristo. Entonces Jesús dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? El más allá, después de la muerte, el tercer cielo, para algunos dicen el purgatorio, el limbo para los niños. ¿Cuál es la vida eterna? Escuche, dice Jesús en San Juan 17:3, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. El único Dios verdadero. Nada de ídolos, nada de dioses paganos. A ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gloria al Señor. Entonces, es un error ver que la vida eterna es solamente una progresión interminable de años. Algunos dicen, bueno, la eternidad son millones de años. Una palabra común en el Nuevo Testamento para referirse a lo eterno es la palabra aionios, que lleva la idea de calidad al igual que cantidad, calidad y cantidad. La vida eterna tiene calidad y tiene cantidad, o sea, es una vida buena y es una vida que nunca se acaba. De nada valdría que no se acabe nunca, pero sería una vida mala. Eso es lo que Dios evitó. Cuando el hombre pecó, Dios tuvo que sacarlo del huerto de Edén. Y Dios dijo, ¿por qué? No sea que vaya y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Habría alcanzado la eternidad, pero sin calidad de vida. Y hay mucha gente que vive sin calidad de vida. ¿Por qué? Porque la verdadera eternidad que Dios ofrece no solamente tiene cantidad, sino tiene calidad. Pues no hay mejor vida que estar en la presencia de Dios. Así que de hecho, en realidad, la vida eterna para nada, escuchemos, está asociada con años. ¿Qué pasa? Pero si la eternidad o cronológicamente contamos el tiempo en años, es que la vida eterna no está asociada con años, ya que es independiente del tiempo. Así, pues así como lo oye. La vida eterna puede funcionar fuera y más allá del tiempo, así como puede funcionar dentro del tiempo. Por eso que Dios ha fijado los tiempos. Los tiempos, el hombre está dentro de los tiempos, pero esto es eventualmente. Por esta razón se puede pensar que la vida eterna como algo que los cristianos experimentamos ahora.
fuera del tiempo de la gracia o fuera del tiempo de la salvación no se puede alcanzar la vida eterna. Pensamos que los cristianos experimentamos la vida eterna ahora. Entonces, los creyentes en Cristo que han aceptado a Él, como dice su palabra, no tienen que esperar. ¿Esperar qué? Que pase esta vida y venga la eternidad. Porque muchos piensan que la eternidad comienza cuando muere. Ay, dice, se murió, se fue a la eternidad. Escuche, el que muere no va a la eternidad. La vida eterna no comienza en la tumba. Quiero que entiendan esto. La vida eterna tampoco comienza en el cielo. Quiero que entiendan esto. La vida eterna empieza en el momento que una persona ejercita su fe y acepta a Cristo como su Salvador personal. Ha pasado de muerte a vida, no tiene que enfermarse, no tiene que morirse, no tiene que ser una persona gratificada para que vaya al tercer cielo y allá comience la eternidad. No, desde el momento que la persona acepta a Cristo, entra en una posición de la eternidad. Así que nuestra posición actual, dice la palabra en Juan 3:36, el que cree en él, hijo, tiene vida. No va a tener, sino tiene ya. El enfoque de la vida eterna no está entonces en nuestro futuro, sino en nuestra posición actual con Cristo. Si usted ya recibió a Cristo, no tiene que esperar una obra secundaria, que le den un sacramento o que le den tal vez un buen entierro cristiano, sus santos óleos para despedirlo con una autoridad espiritual a la eternidad. No, Señor. Si usted ya tiene a Cristo, ya está viviendo la vida eterna hoy, sea hoy o sea mañana. La palabra de Dios, sea la vida o sea la muerte, todo el de Cristo. Los que hemos entrado en Cristo, ya hemos entrado de muerte a vida. Entonces, esto es la verdadera razón, una de las verdaderas razones por qué Cristo vino a encarnarse en María. No vino para que le canten villancicos, no vino para que lo pongan en una cunita junto con los animalitos. Él no vino para que le hagan una fiestecita. No, él no ha venido para eso, entienda. En realidad, él no tenía propósitos personales para que haya venido y se realice como Dios en la tierra. Él ya era Dios junto con el Padre desde el principio. Él vino para que usted y yo y todos los que hemos estado muertos espiritualmente alcancemos por la fe en Él la eternidad. Dios nos bendiga. Ya tenemos otro propósito. Él ha venido para quitar nuestros pecados. Amén. Él ha venido para deshacer las obras del diablo. Amén. Él ha venido para darnos vida eterna. Amén. Mire los propósitos grandes de Dios, que van más allá de la religión, que van más allá de las perspectivas sectaristas del hombre. Él tiene propósitos divinos para la humanidad y no podemos enfrascarnos en cuestiones humanas. Él es la eternidad. Dios nos bendiga. Seguimos reflexionando porque esto es el Evangelio. La otra cosa no sé qué será, pero esto es el Evangelio que usted y yo debemos de tener. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga y mis felicitaciones a todos los que ya han nacido de nuevo. Hemos entrado en la eternidad de Dios. Gloria sea al